¿Te has sentido alguna vez como si el mundo te empujara al vacío, justo cuando más necesitabas un abrazo? Esta historia comienza así. Un hombre. Una mañana de Viernes Santo. En cuestión de horas, perdió su trabajo, su familia y su fe. Solo. Roto. Sin saber si valía la pena seguir. Hasta que alguien apareció. Un anciano misterioso. Una piedra. Y una cruz dibujada a mano. Lo que ocurrió después no fue casualidad. Fue milagro. Y el final va a cambiar la forma en que miras el abandono, el dolor y la segunda oportunidad que todos merecemos. Respira profundo. Porque esta historia no se te va a olvidar jamás. Querétaro despertaba esa mañana con un cielo despejado y un aire tibio que olía a silencio. Era Viernes Santo, y aunque para muchos era un día de reflexión, para Adrián Salas sería el inicio de su propio Vía Crucis. No lo sabía aún, pero ese sería el día que marcaría su vida para siempre. Adrián se levantó antes de que saliera el sol. Se bañó en silencio, se puso su camisa de siempre, la azul con los puños gastados, y salió al patio para encender el coche. El radio aún estaba sintonizado en la estación cristiana que su esposa solía escuchar cuando iba con él. Una voz suave hablaba sobre el dolor de Cristo, sobre cómo a veces hay que pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Adrián solo subió el volumen un poco y suspiró. ¿Qué sabrá ese de cruz?, dijo en voz baja, con una mezcla de escepticismo y cansancio. Esa mañana no debería trabajar, pero el jefe de la maderería donde llevaba 15 años lo había llamado el día anterior para ver un tema urgente. Adrián pensó que se trataba de una falla en los pedidos o quizá de un error con la contabilidad del almacén. Lo que no imaginaba era que lo esperaban con una noticia que le arrancaría el piso. Al llegar, notó algo raro. El portón estaba medio abierto, las luces apagadas. Solo el despacho del gerente tenía luz. «Buenos días, don Ernesto», saludó Adrián mientras cruzaba la puerta. Ernesto, un hombre calvo, de lentes y manos siempre sudorosas, ni siquiera levantó la mirada. «Pasa, Adrián. Cierra la puerta, por favor». El tono lo incomodó. Se sentó al frente del escritorio, esperando una explicación. Ernesto suspiró largo. Tomó un sobre blanco y lo empujó hacia él. «Lo siento, Adrián. La empresa está en recorte. Tu puesto se elimina desde hoy». Por un momento, el mundo quedó en silencio. El reloj de la pared marcaba 8:17. Las manos de Adrián se congelaron sobre sus rodillas. «¿Cómo que, se elimina?», preguntó con voz temblorosa. «Es decisión de los de arriba. No hay marcha atrás. Aquí está tu liquidación». «Pero, llevo 15 años aquí, don Ernesto. Nunca llegué tarde, nunca falté, ¿esto es lo que valgo?». «No es personal». Pero para Adrián sí lo era. Lo era todo. Salió de ahí sin tomar el sobre. Caminó como un fantasma por las calles del centro, con el rostro pálido y las manos cerradas en puños. Subió a su coche y manejó sin rumbo por varios minutos, hasta que finalmente decidió regresar a casa. Necesitaba ver a su esposa, abrazar a sus hijas. Tal vez ese abrazo le devolvería el aire. Al llegar, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Empujó con suavidad. Dentro, todo estaba en su sitio, pero algo faltaba. No escuchaba las voces de las niñas, ni los pasos de Mariana en la cocina. Avanzó despacio. Sobre la mesa, junto al frutero, había un papel doblado. Su corazón lo reconoció antes de leerlo. «Perdón. Me voy con las niñas. No sé cuándo volveré. Necesito protegerlas, y tú necesitas encontrarte. Te amamos, pero ya no podemos verte así. Mariana». Adrián se quedó ahí, de pie, como si el tiempo se hubiera congelado. Sus ojos no parpadeaban. La letra de su esposa, tan familiar, tan cariñosa, ahora le atravesaba el alma. Se dejó caer en la silla más cercana. El silencio era tan denso que podía oír su propio pulso. Miró alrededor. Las tazas del desayuno seguían sobre la barra.
Los dibujos de sus hijas seguían pegados en la nevera. Pero la casa estaba vacía. Igual que él. Horas más tarde, aún sin entender lo que pasaba, salió. No llevó nada. Solo las llaves del coche. Condujo sin destino, sin saber hacia dónde ir. La ciudad se desvanecía por las ventanas. Pasó frente a tiendas cerradas, parques solitarios, y finalmente, frente a una iglesia de piedra antigua con las puertas abiertas. Fue un impulso. Un llamado. Tal vez el último. Entró sin hacer ruido. Dentro, había poca gente. Un par de ancianas rezaban frente al altar. Un hombre limpiaba los candelabros. El eco de los pasos de Adrián se sentía como un susurro incómodo. Se sentó en la última fila. No rezó. No lloró. Solo cerró los ojos. Los minutos pasaron. No supo cuántos. De pronto, murmuró en voz baja, si todavía estás ahí, si todavía me ves, dime algo. Mándame una señal. Cualquier cosa. Porque ya no sé quién soy. Nadie contestó. Ningún rayo de luz atravesó el techo. Ningún milagro se manifestó. Solo el sonido seco de la puerta al cerrarse con el viento. Adrián se levantó. Salió de la iglesia con la misma confusión con la que había entrado, pero con una diferencia, había hecho su primer grito hacia el cielo. Y aunque no lo supiera aún, ese grito no se había perdido. Porque a veces, cuando el cielo no responde, es porque está preparando el eco perfecto. Amaneció el sábado con una neblina densa que cubría la ciudad como si el cielo no tuviera ganas de abrir los ojos. Adrián llevaba más de 24 horas sin dormir bien, sin comer en condiciones, sin saber exactamente si seguía siendo un hombre o una sombra de lo que alguna vez fue. Había pasado la noche en el coche, estacionado detrás de un mercado que a esa hora apenas empezaba a despertar entre el olor a pan dulce y tamales humeantes. El asiento trasero estaba lleno de recuerdos inútiles, una mochila vacía, una chamarra vieja, un paquete de toallitas húmedas que usaba cuando sus hijas eran bebés. Miró todo eso como quien observa un altar abandonado. Luego se frotó la cara con las dos manos, intentando arrancarse la desesperanza. Tenía hambre, pero no quería gastar lo poco que tenía en la cartera. Decidió caminar. Dejó el coche donde estaba y empezó a vagar por las calles, sin rumbo, sin prisa. Pasó frente a una tienda de abarrotes, frente a una papelería cerrada, frente a una casa con rejas oxidadas donde un perro lo miró sin ladrar. Caminó hasta llegar a una pequeña placita con un kiosco en el centro y bancas de cemento agrietado. Se sentó. Respiró profundo. Sintió que algo dentro de él quería explotar, pero no encontraba por dónde. Se quedó ahí, mirando a la nada, hasta que algo lo sacó de ese trance, un niño. Tenía tal vez 10 años, la ropa sucia, los zapatos rotos y una mirada viva, dura, como la de alguien que ha visto demasiado. El niño traía en una mano una cubeta de plástico con flores de papel y, en la otra, una botella con agua. ¿Le gustaría una flor para su casa?, preguntó con voz firme. Adrián lo miró, sorprendido. No tengo casa ahorita, chamaco. Entonces para su coche, o para alguien que extrañe. La frase lo atravesó como un cuchillo. Pensó en Mariana. En las niñas. En cómo todo se le había ido de las manos como agua entre los dedos. ¿Cuánto cuestan? 5 pesos. Pero si no trae, no hay problema. Se la regalo. Adrián rebuscó en su pantalón. Encontró una moneda de 10. No tengo cambio. Mejor. Así se lleva 2. El niño sacó 2 flores de la cubeta y se las entregó. ¿Cómo te llamas?, preguntó Adrián. Iván. Mi mamá está enferma. Por eso vendo. Para comprarle medicina. Adrián lo observó con más atención. El niño no pedía. Ofrecía. No lloraba. Luchaba. ¿Y no tienes escuela hoy? Es sábado, señor. Y Semana Santa. Pero yo vengo diario. Mañana estaré aquí también. Por si quiere otra.
Adrián le agradeció con una leve sonrisa y lo vio alejarse entre los puestos del tianguis que comenzaba a formarse. Luego bajó la vista a las flores, una roja, otra blanca. Simples. Mal cortadas. Pero, vivas. Se levantó con ellas en la mano, sin saber qué hacer. Las colocó sobre la banca y siguió caminando. Terminó de nuevo en la calle principal. Sin querer, pasó por frente al cine donde solía llevar a las niñas los domingos. En la marquesina decía, El milagro del silencio. No era una película famosa, pero el título le hizo algo. Siguió su camino. A mediodía, el calor apretó. Regresó al coche. Encendió el motor para poner el aire. Cerró los ojos. Y entonces la escuchó. Esa voz. No sabía si venía de su memoria o de alguna parte más profunda. Era la voz de su padre. No tengas miedo a tocar fondo. A veces, lo más fuerte se construye debajo de la tierra. Era una frase que su papá le decía cuando era niño, cuando se caía de la bicicleta o cuando se reprobaba una materia. Hacía años que no pensaba en él. Murió antes de que Mariana naciera. Pero ese día, lo sintió cerca. Volvió a cerrar los ojos. Esta vez con más calma. Soñó. O tal vez no era un sueño. Estaba él, pero más joven, caminando por un campo seco. A lo lejos, una iglesia blanca, rodeada de árboles torcidos. Se acercaba, pero la puerta estaba cerrada. Tocaba. Nadie abría. Entonces aparecía un anciano, sentado en una roca, sonriendo con ojos tranquilos. ¿Quieres entrar?, preguntaba el viejo. Adrián respondía que sí. Entonces deja lo que cargas. ¿Qué cargo? Lo que ya no necesitas. Y al mirar hacia abajo, Adrián veía que en sus manos no había maletas ni objetos, sino rostros. El de Mariana. El de sus hijas. El suyo, en el espejo. Todos hechos de barro, resquebrajados. Despertó sudando. Con la boca seca. Miró el reloj, 5:48 de la tarde. Las calles estaban más tranquilas. Afuera, el sol empezaba a caer. Era sábado de gloria, pero en su interior solo había cenizas. Bajó del coche y caminó unos metros por la carretera. El viento era suave, casi maternal. Las flores que le regaló Iván aún estaban sobre la banca. Nadie las había tocado. Las tomó de nuevo. Y fue entonces cuando lo vio. Una figura a lo lejos. Alguien que caminaba lentamente por el borde del camino, con un sombrero ancho y una chaqueta de manta clara. Traía en la mano lo que parecía un bastón tallado. Adrián sintió algo en el pecho. Algo que no sabía si era miedo, esperanza o ambas cosas a la vez. El viejo se acercó, y con una voz rasposa pero serena, dijo, «Te andaba buscando». Adrián frunció el ceño. «¿Me conoce?» «No. Pero tú sí pediste verme». «¿Cuándo?» «Ayer. En la iglesia». Adrián dio un paso atrás. El aire se volvió más denso. «¿Quién es usted?» «Solo alguien que vino a recordarte lo que olvidaste». Entonces, el viejo abrió la palma de su mano. En ella, había una piedra blanca, lisa, con una cruz roja pintada a mano. «Llévala contigo. No es magia. Es memoria». Adrián la tomó. La piedra estaba tibia. ¿Para qué sirve? Para cuando el suelo se sienta flojo. Te ayudará a pisar desde el corazón. Adrián quiso hacer más preguntas, pero cuando levantó la vista, el viejo ya no estaba. Se había esfumado entre la niebla suave del atardecer. Se quedó ahí. Solo. Con la piedra en la mano y 2 flores en el bolsillo. Y aunque no lo entendiera todavía, el milagro ya había comenzado. El amanecer del domingo de resurrección llegó con un silencio tan limpio que parecía que el mundo entero estaba aguantando la respiración. Adrián despertó antes de que el cielo se tiñera de naranja. Aquel sueño, o visión, o lo que fuera que había vivido la tarde anterior, aún le retumbaba en el pecho como un eco sin paredes.
La piedra con la cruz seguía en su bolsillo. La apretó con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía unido a algo que no podía explicar. No sabía bien por qué, pero sintió que debía volver a aquella misma carretera, al lugar donde había visto al viejo. Algo dentro de él le decía que esa no era una simple coincidencia. Así que volvió a subir al coche, encendió el motor con las manos temblorosas y condujo lentamente por el camino que la noche anterior había recorrido a pie. La ciudad aún dormía. Solo algunos gallos cantaban en las azoteas y los primeros rayos de sol comenzaban a delinear las montañas al fondo. Aparcó en la misma curva de tierra y bajó sin pensarlo. El aire estaba fresco, con ese aroma a campo mojado por el rocío. Caminó unos pasos más allá de donde había estado antes y se detuvo. No había nadie. Solo la neblina del amanecer flotando como un velo entre los árboles. Fue entonces cuando escuchó algo. Un susurro. No de voz. De memoria. Volteó y, sobre una roca, encontró un papel doblado. No estaba ahí la noche anterior. Se acercó, lo tomó con cuidado, y lo abrió. Era una hoja amarillenta, escrita con letra firme y antigua. Hoy es día de resurrección. Pero la resurrección no llega para quien no ha enterrado primero lo que ya murió. ¿Estás dispuesto a soltar? ¿Estás listo para volver a nacer? Adrián sintió un nudo en la garganta. Nadie firmaba el mensaje. No había nombre. Ni fecha. Pero sabía que era para él. Se sentó sobre la misma piedra y respiró hondo. Cerró los ojos. No rezó. Solo se quedó quieto. Como si esperara que algo, cualquier cosa, sucediera dentro de él. Y sucedió. No una luz del cielo. No una voz del más allá. Sino un pensamiento claro, firme, como si saliera desde el centro de su pecho: no soy lo que perdí. No soy lo que me dejaron. Soy lo que elijo hacer ahora. Abrió los ojos con lágrimas silenciosas. Guardó el papel junto a la piedra, en el bolsillo interno de su chamarra. Se limpió el rostro y volvió al coche. En el camino de regreso a la ciudad, pasó por la placita donde había conocido al niño Iván. Miró hacia la esquina donde vendía flores y ahí estaba, de pie, con la misma cubeta y la misma esperanza en la cara. Adrián estacionó y bajó. Buenos días, señor. Saludó Iván. Hoy sí tengo cambio. Dijo Adrián, sonriendo por primera vez en días. Compró 2 flores. Una blanca, una morada. ¿Cómo está tu mamá? Preguntó. Mejor. Un doctor del dispensario le regaló las medicinas. Dice que fue un milagro. Adrián sonrió. Miró al cielo y pensó: ya van 2. Se despidió del niño y caminó hasta el kiosco. Se sentó en la misma banca donde había estado el sábado. Desde ahí, vio pasar a una pareja de ancianos de la mano, a una joven madre empujando una carriola, a un hombre ciego con su bastón tocando el piso como si leyera en braille los latidos de la ciudad. Todo parecía distinto. Y entonces decidió hacer algo que no hacía desde niño. Se dirigió a la iglesia del barrio. No la misma del viernes. Esta era pequeña, pintada de blanco, con una campana oxidada y un portón de hierro forjado. Entró. La misa ya había comenzado. El sacerdote hablaba sobre el evangelio del día: la piedra removida del sepulcro, la tumba vacía, el miedo de las mujeres, la esperanza resucitada. Adrián se quedó al fondo, de pie, sin moverse. No cantó. No oró. Solo escuchó. Cada palabra se le clavaba como una aguja precisa. Cuando terminó la misa, todos comenzaron a salir. Él se quedó el último. Caminó lentamente hacia el altar. No había nadie más en el templo. Se arrodilló y, por primera vez, no pidió nada. Solo agradeció. No tengo todo lo que perdí. Pero tengo algo nuevo. No sé qué es. Pero lo quiero cuidar. Se levantó. Encendió una vela. Dejó las 2 flores en un jarrón frente al Cristo resucitado. Y cuando iba saliendo, el sacerdote lo alcanzó. ¿Es usted nuevo por aquí?, preguntó.
Solo estoy regresando de otro lugar. ¿Y encontró lo que buscaba? Adrián pensó un segundo. No. Pero me encontré a mí. El padre sonrió. A veces, eso es más que suficiente. Adrián salió de la iglesia con el corazón tibio. Como si algo por dentro se hubiera alineado sin que él lo forzara. Subió al coche, encendió el motor y por primera vez en muchos días, no sintió que escapaba. Sintió que regresaba. Y aunque no supiera exactamente a dónde, sabía que era el camino correcto. Cuando regresó al barrio donde vivía antes de que todo se derrumbara, Adrián no sabía si debía sentir nostalgia, culpa o ambas cosas al mismo tiempo. El camino que había recorrido desde aquel Viernes Santo no había sido sencillo, pero algo dentro de él, una semilla que apenas comenzaba a brotar, lo impulsaba a volver. No como quien busca excusas, sino como quien regresa a honrar lo que se quebró. Estacionó el coche unas calles antes, bajó caminando con la piedra en el bolsillo y las manos sudando. Frente a la casa de su suegra, el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo en los oídos. Era la primera vez en semanas que volvía a ver ese portón azul, oxidado en las esquinas, con las mismas macetas colgando, algunas ya secas. Tocó 3 veces. Pasaron segundos eternos hasta que la puerta se abrió apenas unos centímetros. Detrás de ella, doña Licha, su suegra, lo observó con una mezcla de sorpresa, desconfianza, y algo más, una pizca de esperanza. ¿Qué quieres, Adrián? Preguntó sin abrir completamente. Solo, saber si están bien. Ella no respondió enseguida. Lo miró de arriba abajo, y por un instante, sus ojos dejaron de verlo como el hombre que había fallado, y empezaron a ver al hombre que había cambiado. Pasa. Pero no me hagas arrepentirme. Adrián entró. El aroma de manzanilla y pan tostado lo envolvió como un recuerdo. La casa no había cambiado. Las mismas cortinas floreadas, la foto de boda de Mariana y él sobre el piano desafinado, y al fondo, los pasos pequeños de alguien que corría. Era Camila, su hija menor. Tenía apenas 5 años y lo miró como quien mira a un dibujo borroso que empieza a cobrar forma. ¿Papá? Él sonrió con lágrimas en los ojos. Se arrodilló. Hola, mi amor. Te extrañé todos los días. Ella se acercó con timidez, lo abrazó con un bracito, y luego salió corriendo. Adrián se giró hacia doña Licha. No vengo a pedir nada. Solo quería verlas, y decirte gracias. Por cuidar lo que yo no supe cuidar a tiempo. La mujer lo observó con un silencio pesado. Luego suspiró. La última vez que te vi, eras un hueco con ropa. Hoy, te veo distinto. No soy el mismo. No quiero serlo. Ella sintió, aunque no lo dijera con palabras. Le ofreció una taza de café y se sentaron en el comedor. Mariana está en San Juan del Río. Se fue para poner distancia. Para pensar. Dice que no sabe si quiere volver contigo. Lo entiendo. Yo tampoco volvería conmigo, si fuera ella. Pero también dice que ya no te odia. Que se pregunta todos los días si cambiaste de verdad o si es otro teatro tuyo. Adrián bajó la vista. Esta vez no es teatro. Es vida nueva. Sacó del bolsillo la piedra con la cruz roja y la puso sobre la mesa. Esto me la dio un viejo el domingo de Pascua. No sé quién es. Solo sé que desde que la tengo, me recuerdo cada día de que debo pisar con el corazón, no con la rabia. Doña Licha la miró con curiosidad. No preguntó más. Solo se levantó, fue hasta un cajón y volvió con un papel doblado. Te dejo esta dirección. Es donde está Mariana. Pero no vayas a pedirle perdón con flores. Eso ya lo hiciste 1000 veces. Ve si de verdad tienes algo nuevo que ofrecer. Adrián tomó el papel. Se levantó. Se acercó a ella con respeto. Gracias, por no cerrarme la puerta. Antes de salir, escuchó a Camila gritar desde el cuarto, «Papá, ¿vas a volver?» Se quedó congelado. Se giró hacia la puerta y respondió, sin promesas, pero con convicción, «Voy a volver mejor». Salió con el corazón revuelto. Ya en el coche,
Abrió el papel. Una dirección en letra apretada, Colonia Las Ánimas, calle Roble 243, San Juan del Río. No lo pensó dos veces. Encendió el motor y tomó la carretera. Mientras manejaba, una voz en la radio hablaba sobre la resurrección como acto cotidiano. Resucitar no es volver de la muerte. Es renunciar al yo que ya no sirve. Al orgullo. A la costumbre. A la herida no cerrada. Llegó a San Juan al atardecer. El cielo se pintaba de naranja y violeta, como si el universo quisiera enmarcar lo que estaba a punto de suceder. Encontró la calle. Encontró la casa. Era pequeña, con una bicicleta infantil apoyada en la pared y ropa colgada en un tendedero. Tocó. Quien abrió no fue Mariana, sino su prima Laura, que al verlo se quedó con la boca entreabierta. ¿Adrián? Sí, ¿está Mariana? Laura dudó un segundo. Pasa, está en el patio, regando las plantas. Entró despacio. Cruzó la sala. Y al fondo la vio, de espaldas, con el cabello recogido, en chanclas, moviendo una manguera con agua que brillaba con los últimos rayos del sol. Mari, ella se giró lentamente. Lo miró como quien ve un fantasma que ya no duele. No esperaba verte, yo tampoco esperaba tener el valor. Pero aquí estoy. Ella dejó la manguera en el suelo. ¿Y para qué viniste? No para pedirte nada. Solo para agradecerte. Ella frunció el ceño. ¿Agradecerme qué? Que te fueras. Porque eso me obligó a buscarme. A tocar fondo. Y en ese fondo, encontré algo que valía más que todo lo que perdí, fe. Mariana lo miró largo. No dijo nada. Pero sus ojos, ya no eran los mismos. Tengo un proyecto. En un albergue. Ayudo a hombres rotos. Como yo. No sé si quieres saber más. Pero si un día lo quieres, estaré ahí. Se fue sin pedir nada. Y esa fue la primera vez que Mariana lo miró salir, sin que doliera. Esa noche, Adrián durmió en un cuarto prestado en el albergue donde había comenzado a colaborar. Le ofrecieron un colchón viejo y una cobija rota, pero él no había dormido tan bien en meses. Escribió en su libreta, hoy no pedí perdón. Hoy agradecí. Y creo que por primera vez, entendí la diferencia. Y mientras se apagaban las luces del albergue, y los demás hombres comenzaban a roncar, Adrián volvió a tocar la piedra que seguía en su bolsillo. Ya no era un objeto. Era un recordatorio de que el alma también puede reconstruirse, piedra por piedra. El albergue estaba ubicado en una zona olvidada por los mapas turísticos y por la mayoría de los políticos, donde el pavimento se convertía en tierra y los postes de luz parpadeaban como si también quisieran rendirse. Lo dirigía un hombre llamado Roberto Molina, ex pastor evangélico, ex alcohólico y, según él mismo contaba, ex hombre de sí mismo. Roberto era moreno, de complexión robusta y con una voz rasposa que parecía venir de una garganta lijada por los años. Usaba siempre camisas de manga corta con dibujos tropicales, como si el color pudiera disfrazar un pasado lleno de sombras. Aquí no venimos a llorar, pero tampoco a tragarnos el llanto, le dijo a Adrián la primera vez que entró. Aquí se vale quebrarse. Pero lo que no se vale es rendirse. Adrián llegó como voluntario temporal, sin saber bien si iba a quedarse o solo necesitaba sentirse útil un par de días. Pero desde la primera tarde, algo lo amarró ahí. El albergue no era más que una casa vieja de 3 pisos, con colchonetas en el suelo, paredes descarapeladas y un pequeño patio donde alguien había improvisado un huerto. Había café a cualquier hora, una cocina comunitaria, y reglas escritas en un pizarrón que colgaba sobre la entrada: no mentir. No juzgar. No rendirse. Compartir aunque duela. Todos somos bienvenidos, incluso uno mismo. La mayoría de los hombres ahí no eran vagabundos. Eran heridos. Hombres que lo habían perdido todo: empleos, familias, identidad. Algunos venían de años en la calle, otros del alcohol, otros del silencio. Adrián no los veía como extraños. Se veía en ellos. En la primera noche, durmió en una colchoneta junto a un hombre que hablaba dormido y otro que no hablaba ni despierto. Soñó con Mariana.
No con la Mariana del pasado, sino con una que lo miraba sin rencor. Al despertar, sintió algo nuevo en el pecho. No era alegría todavía, pero sí un suspiro menos denso. Los días pasaron, y Adrián comenzó a encargarse de cosas simples: barrer, organizar despensas, pintar paredes. Pero lo que más disfrutaba era el momento de la cena, cuando todos se reunían en una larga mesa improvisada y compartían no solo el pan, sino también las historias. Fue ahí donde conoció a Simón, un hombre de unos 50 años con ojos tristes y voz pausada. Había sido contador, tenía 3 hijos y una esposa que se suicidó tras una larga depresión. Él no lo soportó. Se perdió en el alcohol y en la culpa, hasta quedarse sin nada. Una noche, mientras lavaban los trastes juntos, Simón se acercó a Adrián con algo entre los dedos. Esto me lo dio un viejo, hace 2 años. En un parque, cuando yo estaba a punto de acabar con mi vida. Era una piedra blanca, lisa, con una cruz roja dibujada. Adrián se quedó inmóvil. Metió la mano al bolsillo de su chamarra, sacó su propia piedra, idéntica. Ambos hombres se miraron en silencio. Las palabras no eran necesarias. No sé quién es ese viejo, dijo Simón, pero esa piedra fue mi punto de partida. Y el mío, respondió Adrián. Decidieron no buscar explicaciones. Solo aceptar que la vida, a veces, manda señales que no se entienden, pero se sienten. Una tarde de jueves, llegó al albergue un joven delgado, con rostro de niño y mirada endurecida por la calle. Se llamaba Ulises, tenía 22 años y cargaba con una mochila rota y una historia aún más destrozada. Era huérfano, había estado en centros de menores, después en las drogas, y finalmente en la cárcel por robo menor. Nadie lo esperaba afuera. ¿Tú crees que un cabrón como yo puede cambiar? Le preguntó a Adrián esa misma noche. Yo no creía en mí, hasta que me quedé solo. A veces, solo cuando uno toca el suelo, aprende a sentir el peso real de su alma. Ulises no dijo nada más, pero al día siguiente, fue el primero en despertar y barrer el patio. Poco a poco, se fue quedando. Adrián lo tomó bajo su ala. Lo invitó a escribir. A leer. A conversar. Y Ulises, que nunca había tenido padre, empezó a ver en él algo parecido. Una tarde, mientras regaban el huerto, Ulises se le acercó con una flor en la mano. Nunca le di nada a mi jefa. Ni flores. Ni abrazos. Solo broncas. Si algún día tengo a alguien, quiero hacerlo diferente. Adrián no respondió. Solo lo abrazó. Y por primera vez, Ulises lloró. Lloró como un niño. Lloró como quien se permite volver a empezar. Esa noche, Adrián escribió en su libreta: hoy sentí que no vine aquí a curarme. Vine a ser parte de la cura de otros. Y en ese dar, me estoy sanando sin darme cuenta. Empezó a compartir sus escritos con los demás. Cada noche, leían una página en círculo. Palabras simples. Dolorosas. Sanadoras. Roberto, el director del albergue, lo llamó una noche aparte. ¿Has pensado en hacer esto más grande? ¿Más grande cómo? Tú tienes algo que sana. No sé qué es. Pero lo tienes. Deberías dar charlas. Grabar tu historia. Que más gente escuche. ¿Yo, hablarle al mundo? Tú ya le hablaste a Ulises. Y eso vale más que 1000 vistas en internet. Adrián se quedó pensativo. Esa noche, antes de dormir, abrió su libreta y escribió: si alguna vez vuelvo a pararme frente a una multitud, será con los pies firmes y el alma limpia. No para que me aplaudan, sino para que alguien más se salve. El albergue, en ese tiempo, ya no era solo un refugio. Era un lugar donde los rotos aprendían a reconstruirse entre sí. Donde cada piedra con cruz era una semilla de cambio. Donde los silencios dolían menos, porque se compartían. Y sin darse cuenta, Adrián se había convertido en algo que nunca pensó posible: un faro. Y aunque la tormenta aún no había pasado del todo, al menos ahora sabía que podía iluminar, incluso desde la oscuridad. Los días en el albergue parecían repetirse en su rutina, pero no en su efecto.
Cada jornada tenía su propia herida que sanar, su propio milagro por descubrir. Adrián ya no contaba los días desde que llegó. Tampoco esperaba nada a cambio. Solo se dejaba habitar por ese espacio donde los corazones rotos se pegaban a fuerza de silencio compartido y manos que sabían limpiar sin preguntar. Ulises había mejorado. Ya no despertaba gritando por las madrugadas, ya no escondía comida en los bolsillos, ya no se escapaba a fumar a la azotea. Hasta empezó a tomar apuntes en una libreta que Adrián le regaló, la misma donde él había empezado a escribir sus pensamientos. «Esto no es un diario, ¿va?», le dijo una vez, medio en broma. «Entonces, ¿qué es?», preguntó Adrián. «Un manual de cómo no volver a la mierda». Y ambos rieron. Todo parecía caminar, incluso crecer. Roberto les propuso organizar una pequeña charla abierta para la comunidad, donde algunos de los hombres compartieran sus historias de transformación. Adrián no dudó en animar a Ulises a participar. «Tu historia puede salvar otra vida, y ni te das cuenta». «¿Y si me cagan los nervios?». «Entonces habla con miedo». «Pero habla. Porque tu silencio también puede matar». Ulises aceptó. Se comprometió a escribir su historia. Dijo que quería contar como un chavo que creció entre basura, con una madre rota y sin nadie que le enseñara a amar, aprendió a no odiarse. Prometió que lo leería frente a todos. Pero, algo pasó. Era jueves por la tarde. Llovía con fuerza. El albergue olía a café viejo y paredes mojadas. Adrián volvía del supermercado con una bolsa de pan y algunos frascos de mermelada donados por una panadería local. Al entrar, notó algo raro. El patio estaba vacío. Nadie fregaba el piso. Nadie platicaba. Nadie reía. Solo Roberto, de pie junto a la escalera, con el rostro más serio de lo que Adrián había visto nunca. ¿Qué pasó? Roberto bajó la voz. Ulises no está. Dejó una nota. Se fue sin decir a dónde. Adrián sintió un puñal en el pecho. Dejó las bolsas en el suelo y subió corriendo al cuarto que compartían. La cama de Ulises estaba deshecha. En la almohada, una hoja doblada. La abrió. No puedo. Me la creí por un rato. Me hicieron pensar que sí. Pero soy lo que siempre fui, un error. No le digas a nadie. Solo necesitaba irme antes de arruinarlo todo. Perdón. Adrián se sentó en la cama. Sintió el mundo desmoronarse. Se llevó las manos al rostro. Había leído muchas cartas en su vida. Cartas de despedida. Cartas de amor. Pero esa, tenía olor a despedida definitiva. Corrió al patio. Roberto. Tenemos que buscarlo, no puede haberse ido lejos. Ya mandé a algunos vecinos a preguntar. Llamé al centro juvenil donde estuvo antes. Nadie lo ha visto. ¿Y si piensa hacer una locura? Roberto no respondió. Adrián tomó su chamarra. Salió bajo la lluvia sin esperar respuesta. Caminó calles enteras, preguntó en tiendas, en el parque, en las esquinas donde Ulises solía pasar. Nadie lo había visto. La noche cayó como un muro. Y el miedo se volvió concreto. Cerca de la medianoche, ya empapado, Adrián se detuvo frente a un puente peatonal sobre la carretera. Algo le hizo mirar hacia arriba. Subió las escaleras de 2 en 2. Y ahí estaba. Ulises. De pie, al borde, con la mirada perdida. Ulises. Gritó Adrián, sin pensar. El joven volteó. Tenía los ojos rojos, la cara mojada por la lluvia, o por las lágrimas. No se movió. Solo lo miró. No vengas. Claro que voy. Adrián se acercó con pasos lentos, como quien se acerca a un animal herido. ¿Sabes lo que haces? Sí. Y también sé lo que no soy. ¿Y que no eres? No soy suficiente. No soy valioso. No soy de aquí. Nunca fui. No tengo a nadie.
¿Tienes a mí?, gritó Adrián, con la voz rota. Ulises se rió con amargura. ¿Y tú quién eres para salvarme? Adrián se quedó mudo por un segundo. Luego respondió, soy tú, pero unos pasos más adelante. Ulises bajó la cabeza. Sus pies temblaban. ¿Sabes por qué me quedé en ese albergue? Porque te vi. Porque cuando llegaste, eras un bulto de rabia. Y yo dije, si este morro puede cambiar, yo también. El viento soplaba fuerte. El ruido de los autos abajo era ensordecedor. ¿Y sabes lo que pasa si te lanzas?, dijo Adrián. ¿Qué? Que no solo te mueres tú. Muere la esperanza de alguien más que te iba a escuchar. Muere Ulises en otros 1000. Ulises cerró los ojos. El cuerpo le temblaba. Adrián dio un paso más. Dame tu mano. No te prometo que será fácil. Pero sí te juro, que voy a estar contigo. Y entonces, el milagro. Ulises bajó la cabeza. Se giró. Caminó hacia Adrián y lo abrazó con una fuerza desesperada. Lloró. Gritó. Se desmoronó. Y Adrián lo sostuvo. Porque esa noche, Ulises no se salvó solo. De regreso en el albergue, Roberto los esperaba con una toalla y una taza de té. Ulises no hablaba. Solo se sentó, temblando. Adrián le dio la piedra. No es magia. Pero a mí me ayudó. Tal vez a ti también. Ulises la tomó. La miró. Y por primera vez en su vida, creyó. 3 días después, durante la charla en el albergue, Ulises se levantó frente al público. Tenía las manos sudadas, la voz baja, pero firme. Me iba a morir. Y no por una bala. Ni por una enfermedad. Me iba a morir por creer que no valía. Pero alguien me sostuvo. Y si él lo hizo conmigo, yo quiero hacerlo con otros. La sala estalló en aplausos. Adrián, desde el fondo, lo miraba con lágrimas en los ojos. Esa noche, escribió, salvé una vida. Pero no como héroe. Como hermano. Y fue entonces cuando entendió algo que lo acompañaría el resto de su vida: el verdadero milagro no es levantarse. Es ayudar a alguien más a hacerlo. Las semanas posteriores a la charla de Ulises trajeron un aire distinto al albergue. No era que todo se hubiera transformado mágicamente, ni que los hombres dejaran atrás sus cicatrices de un día para otro, pero había algo nuevo flotando entre las paredes desconchadas, esperanza en voz alta. Como si las historias que antes se contaban en susurros ahora pudieran sostenerse de pie, con nombre, con rostro, con corazón. Adrián, sin quererlo, se había convertido en una especie de punto de referencia. Lo buscaban para hablar, para descargar, para llorar. Y aunque a veces sentía que la responsabilidad le quedaba grande, también entendía que no se trataba de ser perfecto, sino de estar dispuesto. Roberto, el director, lo llamó una mañana mientras ambos compartían un café frente al huerto. Te voy a decir algo, Adrián, que quizá ya sabes, pero necesito que lo escuches. Dime. Este lugar ya no sería lo que es sin ti. Adrián se rió con humildad. Tampoco sería nada sin todos ustedes. No, compadre. Lo que tú sembraste aquí no lo hizo nadie. Ni yo. Tú hiciste que los hombres de este albergue volvieran a mirarse a los ojos. Y eso, no lo enseñan en ningún lado. Adrián bajó la vista. Sentía el corazón latirle fuerte. Solo intento no perderme otra vez. Y por eso no solo no te pierdes, sino que nos guías. No supo qué decir. Solo asintió y bebió otro trago de café frío. Esa misma tarde, recibió un mensaje que lo descolocó. Era de un número desconocido. Hola, soy Mariana, ¿podemos vernos mañana? Las niñas quieren verte. Y yo también. Leyó la frase 5 veces. Sintió que se le aflojaban las piernas. Se quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. No respondió de inmediato. Dejó pasar unas horas. Pensó. Respiró. Volvió a leerlo.
Y finalmente contestó, claro. Díganme dónde. Estaré ahí. El encuentro fue en un parque sencillo, con juegos de metal y bancos de concreto, donde antes solían ir los domingos. Llegó 20 minutos antes. No por ansiedad, sino porque necesitaba preparar el corazón. Se sentó bajo un árbol. Llevaba consigo un cuaderno, una flor blanca y la piedra con la cruz. Las vio llegar desde lejos. Mariana caminaba con paso tranquilo, y las niñas, Camila y Lucía, corrían adelante, con los brazos abiertos. «Papá». Adrián se agachó y las recibió entre sus brazos. Sintió el mundo detenerse. Las extrañé tanto, tanto que dolía respirar. Camila le acarició la barba. «Estás más peludo». «¿Y eso es bueno o malo?» «Más, papá». Mariana los miraba a unos metros, sonriendo con discreción. Cuando las niñas corrieron a los columpios, ella se acercó. «Gracias por venir. Gracias por llamarme». Se sentaron en la misma banca donde años atrás habían discutido por primera vez sobre el cansancio, el dinero, los silencios. «He escuchado cosas sobre ti», dijo Mariana. «¿Buenas o malas?» «Reales». Adrián se quedó en silencio. «¿Y tú cómo estás?», preguntó él. «Tranquila. Empecé terapia. Trabajo medio turno en una tienda de ropa. Las niñas están bien. Y yo, también. Pero aún no sé si podemos volver a ser nosotros. No te pido eso. Ni ahora. Ni nunca. Solo quiero, estar. Acompañar. No desaparecer». Ella asintió. «Eso está bien». Le entregó el cuaderno. «Aquí escribí todo. Lo que viví. Lo que dolió. Lo que aprendí. No tienes que leerlo ahora. Pero, cuando quieras, sabrás todo». Ella lo tomó con cuidado, como si pesara mucho. «Gracias». Y después de unos segundos, añadió, «Te veo diferente, Adrián. No como alguien que quiere volver al pasado, sino como alguien que está aprendiendo a vivir en el presente». Él sonrió. «Por primera vez, estoy aquí». Después de ese día, los encuentros se volvieron semanales. A veces en el parque, a veces en la casa de la mamá de Mariana, a veces con las niñas, a veces solos. No hablaban de amor, ni de reconciliación. Hablaban de presencia, de respeto, de sanación. Lucía, la mayor, comenzó a preguntarle por sus días en el albergue. «¿Qué haces allá?». «Ayudo a hombres que se olvidaron de sí mismos a volver a mirarse». «¿Y tú también te olvidaste de ti?». «Sí. Pero alguien me recordó». «¿Quién?». Adrián pensó por un segundo. «Dios». «Y después, yo mismo». La niña lo miró en silencio. Luego le abrazó el brazo. «Qué bueno que regresaste». Un domingo, Mariana le propuso que la acompañara con las niñas a misa. Adrián dudó. Desde aquella vez en que gritó a los cielos sin respuesta, no había vuelto a entrar a una iglesia. Pero aceptó. La misa fue sencilla. El padre era joven, hablaba con ejemplos cotidianos, no con frases complicadas. Durante la homilía, dijo algo que le quedó clavado en la mente: resucitar no es un evento. Es una decisión. Es mirar la tumba del ego, del rencor, del miedo, y elegir salir. Adrián cerró los ojos. Sintió algo removerse dentro. No era dolor. Era gratitud. Al final de la misa, mientras salían, una mujer se le acercó. Lo miró con duda. ¿Usted es Adrián Salas? Sí, ¿nos conocemos? No, pero, escuché su historia en el albergue. Mi sobrino vive ahí. Dice que usted le cambió la vida. Adrián no supo qué decir. La mujer le apretó la mano. Gracias. De verdad. Se fue. Y en ese momento, Adrián entendió que su historia ya no era solo suya. Era puente para otros. Esa noche, al regresar solo al albergue, se sentó en su colchoneta, sacó su libreta y escribió: «Ya no espero volver a lo que fui.
ni a la familia perfecta, ni al trabajo seguro. Hoy entiendo que mi mayor bendición fue perderlo todo, para encontrarme. Y si alguna vez dudé del cielo, hoy sé que el cielo también camina por las banquetas. A veces con cara de niña. A veces con voz de esposa. Y a veces, con piedra en el bolsillo. Y al cerrar los ojos, por fin, durmió en paz. Los días pasaban con una suavidad nueva. No porque el mundo se hubiera vuelto más fácil, sino porque Adrián ya no caminaba con el peso de antes. Se había convertido en una especie de brújula silenciosa para muchos hombres del albergue, pero nunca lo hizo con superioridad. Lo hacía como quien camina a la par, con las manos abiertas, dispuesto a sostener al que tropieza. Una tarde de martes, mientras revisaba unas cajas de ropa donada, Roberto entró al almacén agitando un sobre en la mano. ¿Estás ocupado? Solo organizando estas chamarras. Entonces escucha esto. Te llegó una invitación, y no es cualquier cosa. Adrián dejó lo que estaba haciendo y tomó el sobre. Era blanco, grueso, con letras doradas en el frente, Congreso de Esperanza y Comunidad Querétaro 2025. Dentro, una carta impresa: estimado Adrián Salas, hemos seguido de cerca su labor transformadora en el albergue Nueva Vida. Nos conmovió su historia personal y el impacto que ha tenido en tantas personas. Nos encantaría contar con su presencia como conferencista principal en la apertura del Congreso de Esperanza y Comunidad, donde reuniremos a líderes sociales, activistas y voluntarios de todo el país. Esperamos su respuesta. Con admiración, Comité Organizador. Adrián bajó la carta lentamente. Sintió el corazón latirle en las sienes. ¿Conferencista principal?, murmuró, incrédulo. Roberto sonrió. Te lo dije. Lo que haces vale. Y ya era hora de que otros lo escucharan. ¿Y qué quieren que diga? Lo que ya dijiste 1000 veces aquí. Tu historia. Tu verdad. Adrián dudó. No por miedo a hablar, sino por no creerse merecedor. No sé si soy el tipo de persona que da conferencias, precisamente por eso. Porque no lo eres. Pero sí eres el tipo de persona que cambia vidas. Y eso, no lo enseñan en ninguna universidad. Aceptó. Los días siguientes se llenaron de preparación, pero no en el sentido tradicional. No hubo discursos escritos, ni ensayos frente al espejo. Adrián simplemente se sentaba con su libreta, recordaba, escribía frases, tachaba otras. Lo que él quería decir no era perfecto, pero era honesto. El evento sería en el Teatro de la Ciudad. Un lugar amplio, con butacas rojas, luces altas y un escenario que imponía respeto. Cuando llegó al lugar el día señalado, llevaba su mejor camisa, una donada por el mismo Ulises, pantalón de mezclilla oscuro y los zapatos que Mariana le había regalado en su cumpleaños. Se sentó entre el público, esperando su turno. Escuchó ponencias, paneles, testimonios. Algunos lo emocionaron. Otros lo hicieron pensar que tal vez él no estaba a la altura. Pero no se fue. Finalmente, lo llamaron. Con ustedes, Adrián Salas, una historia de resurrección vivida en carne propia. El aplauso fue cálido. Subió al escenario con pasos firmes, pero el corazón en la garganta. Frente a él, más de 300 personas. Luces. Cámaras. Silencio. Tomó el micrófono. Miró al público. Respiró hondo. Buenas tardes. Me llamo Adrián Salas. Y hace poco más de un año, yo no quería seguir viviendo. Silencio absoluto. Fui abandonado. Fui despedido. Fui olvidado. Pero lo más duro no fue eso. Lo más duro fue que, yo también me había abandonado. Contó su historia. Desde el despido. El billete en la mesa. El grito en la iglesia. La piedra. El viejo. El albergue. Ulises. Mariana. Las niñas. No con drama exagerado, sino con verdad. Cruda. Limpia. Con pausas que dolían. Al final, dijo, yo no soy un milagro.
soy un sobreviviente. Pero entendí algo, cuando uno decide dejar de morirse por dentro, empieza a vivir de verdad. Y cuando uno empieza a vivir, se vuelve faro para los que siguen a oscuras. El público se puso de pie. Aplausos largos. Algunos lloraban. Otros grababan. Adrián bajó del escenario temblando. No por nervios, sino por el alma vibrando. Horas después, ya de regreso en el albergue, Roberto lo esperaba en la entrada. Fuiste un chingón. Solo fui yo. Y eso fue suficiente. Entraron. El lugar olía a sopa caliente y jabón. Ulises lo recibió con un abrazo. Me hiciste llorar, cabrón. Entonces lo hice bien. Se rieron. Pero esa noche, algo más sucedió. Ya en su cama, Adrián recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Estuve en la conferencia. Nunca imaginé que fueras tú. Tengo algo que te pertenece. ¿Podemos vernos? Soy hermana de Regina Salas. Adrián se quedó helado. Regina, era su madre. La mujer que lo había abandonado en una iglesia cuando era un bebé. De quien no tenía más que un nombre en un papel de adopción. De quien nunca esperó volver a saber. No respondió de inmediato. Sintió que el pasado, ese que había guardado en una caja sellada por años, volvía a tocar la puerta. Pero ahora, él no era el mismo. Después de respirar hondo, contestó, sí. Dime cuándo y dónde. Esa noche no pudo dormir. Pero no por miedo, sino porque el alma, por fin, se atrevía a volver a preguntar por su origen. Antes de cerrar la libreta esa madrugada, escribió, yo pensaba que lo peor de mi historia era no saber de dónde venía. Hoy entiendo que lo más poderoso, es saber hacia dónde voy. Y si mañana me toca mirar a los ojos a mi origen, lo haré con paz. Porque ya no tengo rencor. Solo preguntas, y gratitud por haber llegado hasta aquí. Porque a veces, los finales que uno cree definitivos, son apenas la mitad del camino. La cita era en un café de esquina en el centro histórico de Querétaro, un lugar de sillas de hierro forjado y olor a pan recién horneado. Adrián llegó 20 minutos antes. No sabía cómo prepararse para algo así. ¿Qué se dice cuando alguien aparece del pasado con las llaves de una historia que nunca pudiste abrir? ¿Qué se siente cuando la vida decide, de repente, darte respuestas que ya habías enterrado? Llevaba su cuaderno consigo. La piedra también. Y una oración guardada en silencio, Dios, si esto va a doler, que al menos sane. La mujer llegó puntual. No la reconoció, porque no había nada que reconocer. Nunca la había visto. Pero cuando entró al café, lo supo. Tenía los ojos tristes, como los suyos. Y una manera de mirar que no preguntaba, pedía permiso. ¿Adrián? Dijo ella, parándose junto a su mesa. Sí, tú eres. Me llamo Verónica. Soy hermana de tu mamá. De Regina. Adrián se puso de pie. Se estrecharon la mano. Fue un apretón leve, pero cargado de electricidad emocional. Se sentaron. Por un segundo, ninguno dijo nada. No esperaba esto, dijo él al fin. Yo tampoco. Pero después de escucharte en la conferencia, supe que era ahora o nunca. ¿Por qué ahora? Verónica bajó la mirada. Tomó aire. Regina murió hace 3 años. De cáncer. Pero antes de irse, me dejó algo. Me pidió que lo guardara hasta que sintiera que había llegado el momento de darte lo que ella nunca pudo. Adrián se quedó en silencio. Ni una lágrima. Solo una respiración sostenida. ¿Por qué me dejó? Tenía 17 años. Mi papá, tu abuelo, era un hombre cruel. Cuando se enteró que estaba embarazada, la golpeó. Le quitó todo. La amenazó. Le dijo que si no se deshacía de ti, le quitaría también la vida. Así que ella escapó. Vivió en un convento por unos meses. Pero no pudo con la presión. Pensó que te estaría protegiendo si te dejaba en una iglesia.
En una donde las monjas te encontrarían. Y así fue. ¿Y después, no intentó buscarme? Sí. Pero cuando volvió, ya te habías ido. No había registros. Nada. Te buscaron. Pero nunca pudieron dar contigo. Entonces, se quedó en silencio. Se dedicó a cuidar a mi madre enferma. Se hizo maestra. Pero nunca volvió a ser la misma. Adrián sintió un hueco en el pecho. No era rabia. Era otra cosa. Algo más hondo. Tal vez tristeza por lo que no fue. Por la infancia que no vivió. Por las manos que no lo sostuvieron. Pero también, algo como alivio. ¿Ella, alguna vez habló de mí? Verónica asintió con fuerza. Todos los cumpleaños. Todos los abriles. Decía, mi hijo debe estar por cumplir otro año. Donde sea que esté, ojalá que no me odie. Las lágrimas finalmente brotaron. Adrián no se las limpió. Las dejó correr. Verónica metió la mano en su bolso. Sacó una caja pequeña, envuelta en papel opaco. Esto me lo dio para ti. Me dijo que lo guardara, hasta que sintiera que tú estabas listo. Y después de verte ahí, en ese escenario, supe que ya no eras ese niño que ella dejó. Eres el hombre que ella deseó que fueras. Adrián tomó la caja. La abrió lentamente. Dentro, había una carta, una foto y un pequeño relicario de plata. Dentro del relicario, un mechón de cabello. Abrió la carta. Mi niño. Nunca supe si volvería a verte. Pero cada noche te hablé en silencio. Fuiste mi milagro y mi castigo. Te dejé no porque no te amara, sino porque te amaba tanto, que no quería que te destruyeran como lo hicieron conmigo. Si alguna vez llegas a leer esto, quiero que sepas que viví orgullosa de ti, incluso sin saber quién eras. La piedra que te dieron, fue un símbolo que alguna vez me mostraron a mí en un sueño. La misma cruz, la misma forma. A veces Dios manda señales en cadena. Ojalá que algún día me perdones. Siempre tuya, Regina. Adrián cerró los ojos. Apoyó la frente en la mesa. Verónica le acarició el hombro. Ella te vio, Adrián. En el fondo, siempre te vio. Pasaron minutos sin hablar. Finalmente, él levantó la cabeza. Gracias por esto. Por no habértelo quedado. Por traerme a ella, aunque ya no esté. No podías irte de esta vida sin saber de dónde venías. Y ahora que lo sé, también sé hacia dónde voy. Esa noche, Adrián regresó al albergue. No dijo nada a nadie. Solo entró a su cuarto, sacó su libreta y escribió, hoy no me reencontré con mi madre. Hoy me reencontré con mi origen. Y no estaba sucio. Ni roto. Estaba escondido, esperándome. Y si alguna vez pensé que fui abandonado, hoy entiendo que fui protegido. Fui sembrado, para florecer más tarde. Y con esa verdad en el pecho, durmió. Y por primera vez, soñó con ella. Había pasado justo un año desde aquel Viernes Santo en que Adrián perdió todo. Y sin embargo, no era un aniversario triste. Era más bien un recordatorio silencioso de lo que la vida puede hacer cuando uno deja de resistirse y se entrega al proceso, aunque duela, aunque arda, aunque uno no entienda nada al principio. El albergue había crecido. No en metros cuadrados, sino en propósito. Más personas llegaban, no solo a buscar ayuda, sino a ofrecerla. Se habían sumado voluntarios, terapeutas, hasta estudiantes universitarios que iban a escuchar. El huerto del patio ya no era un puñado de tierra seca. Ahora tenía tomates, cebollas, hierbas, flores, y hasta un rincón dedicado a la memoria de los que no lograron quedarse. Ulises era uno de los coordinadores. Y Adrián, bueno, Adrián era algo que nadie había sabido nombrar del todo. Para unos era mentor. Para otros, amigo. Para algunos, un ángel sin alas. Pero él se seguía presentando igual, soy Adrián. Un hombre que se perdió. Y que eligió regresar.
Ese domingo de resurrección, exactamente un año después de haber encontrado la piedra con la cruz roja, Roberto organizó una ceremonia sencilla en el patio. No era una misa. No era un acto oficial. Era solo un momento para agradecer. Para soltar. Para abrazar. Había un círculo de sillas. Velas encendidas. Una guitarra desafinada sonando bajito. Cada quien compartía una palabra. Cuando le tocó a Adrián, se puso de pie con algo en la mano. Era el relicario que le había dejado Regina. Esto me lo dio la mujer que me dio la vida. Una mujer que tuvo miedo, que falló, que sufrió, pero que también me salvó al dejarme. Hoy entiendo que no todos los abandonos son traiciones. Algunos son actos desesperados de amor. Todos lo escuchaban con los ojos húmedos. Hoy no quiero hablar de lo que perdí. Quiero hablar de lo que gané. Porque al tocar fondo, encontré a Dios. No en una iglesia. No en un milagro visible. Lo encontré en Ulises. En Roberto. En ustedes. En mí. Hizo una pausa. Y si alguien aquí cree que no vale la pena seguir, mírenme. Mírennos. Porque aquí estamos. Porque elegimos no soltarnos. Porque nos reconstruimos. El aplauso fue espontáneo. Largo. Cálido. Después, comieron pan, tomaron café. Había risas. Llantos. Silencios compartidos. Pero justo cuando todo parecía cerrar con suavidad, algo más sucedió. Al día siguiente, Adrián recibió una carta por correo. No un mensaje, no un correo electrónico. Una carta de papel, sellada con cera, firmada por una fundación internacional que trabajaba con víctimas de abandono y jóvenes en situación de calle. Habían escuchado de su historia. Lo habían visto en una transmisión del Congreso. Y lo invitaban a formar parte de un programa internacional de intercambio, para compartir su experiencia en otros países de América Latina. Adrián leyó la carta 3 veces. Volvió a guardarla en el sobre. Se quedó mirando por la ventana. ¿Él? ¿Fuera del país? ¿Compartiendo su historia con el mundo? Pensó en Mariana. En las niñas. En el albergue. En su madre. En Regina. En don Lauro. En Iván. En todos los rostros que habían sido capítulos de su propio renacimiento. Y entendió algo, su misión no era quedarse. Era multiplicarse. 2 semanas después, en un evento pequeño en el auditorio de una universidad local, Adrián dio su última charla antes de partir. Y dijo algo que nadie olvidaría: a veces Dios no te manda señales. A veces te manda al abismo. No para castigarte, sino para que ahí, te fabriques tus propias alas. Y una vez que las tienes, no hay regreso. Hay vuelo. Y en ese momento, desde el fondo del auditorio, alguien se levantó. Una anciana, de cabello blanco recogido en una trenza, con un rebozo azul oscuro. Caminó con pasos lentos hasta el frente. La gente murmuraba. Adrián la miró sin entender. Ella se detuvo frente a él. Le tomó las manos. Y le dijo: eras muy chiquito, cuando te dejé en aquella iglesia. Yo no podía cuidarte. Pero sí podía bendecirte. Y eso hice. Y cada año, recé por ti. Adrián se paralizó. ¿Quién es usted? Ella sacó una medalla del cuello. La misma. Con la cruz de San Miguel. La otra mitad de la que él había tenido siempre. Yo fui la monja que te recibió en la puerta. Y aunque no lo creas, siempre supe que un día volverías. Y en medio de todos, lo abrazó. El público se puso de pie. Algunos lloraban sin entender. Otros grababan con el celular. Pero nadie se movía. Y entonces Adrián cerró los ojos. Y dentro de él, una frase se encendió con fuego: no era el niño abandonado. Era el elegido para renacer y ayudar a otros a hacer lo mismo. Días después, partió rumbo a Colombia, su primer destino.
En su maleta llevaba pocas cosas, una libreta nueva, la piedra con la cruz roja, el relicario, y una foto. La primera foto que tenía de su madre. Sosteniéndolo en brazos. Sonriendo con miedo, pero con amor. En la contraportada de la libreta, escribió: si esta historia llegó hasta ti, no fue casualidad. Tal vez tú también estás por tocar fondo. Tal vez tú también estás a punto de rendirte. Pero si algo de mí vive ahora en ti, entonces te lo ruego, no te sueltes. Resiste un día más. Porque en algún lugar, en alguna esquina, ya viene el milagro que te va a levantar. Y así, con el alma limpia y los pies ligeros, Adrián tomó el vuelo. No escapando de nada, sino volando hacia todo. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.